Hola, Dios les bendiga. La palabra de Dios nos habla en esta oportunidad acerca de las ilusiones capaces de impedir el cumplimiento de la promesa. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 y 2 y del 9 al 14, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice así. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Reflexionemos acerca de las conductas que vemos en el relato. Lo primero que vemos es que Naamán era un hombre de fe, un hombre valeroso que sirvió a su rey y también a su pueblo, y Dios lo utilizó para librarlos de guerras, de ejércitos y de otros países que querían invadir Siria. Sin embargo, había contraído una enfermedad terminal, que era la lepra. Entonces, debido a la criada que tenía en su casa, que servía a su mujer, ella le contó que en Israel había un hombre que Dios lo utilizaba para sanar al pueblo. Cuando se encuentra el hombre de Dios, Eliseo, le envía un mensajero que le da una palabra, que si la cumple y tiene obediencia a esa palabra, iba a recibir la promesa de su sanidad, el cumplimiento en su vida. Sin embargo, al recibir esa promesa, él, lleno de ilusiones, ilusionado, se va enojado, porque no se cumplen todas las ilusiones que él había pensado, que él había sentido, que él había supuesto. Todo lo que se había imaginado no sucede. No se accionan esas ilusiones, justamente por ser ilusiones. Y entonces él se va enojado y él describe esas ilusiones que tiene. Y hace que su fe sea abortada, que su fe sea detenida, y que todo el trayecto que él había realizado del viaje de Siria hasta Samaria quede trunco y no sirva para nada. Pero él menciona y él piensa y expresa, exterioriza sus ilusiones, sus suposiciones que había tenido, y el versículo 11 nos habla y nos dice acerca de esto. 4 eran acciones, 4 ilusiones que él había tenido que iba a realizar el hombre de Dios, que le impidieron seguir adelante y retroceder e irse enojado de ese lugar. ¿Cuáles son? Menciona el versículo 11, dice así, saldrá él luego, está hablando acerca del hombre de Dios, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. O sea que vemos 4 acciones, 4 ilusiones que él pretendía que se hagan para obtener su sanidad. Sin embargo, el mensaje que había recibido no era nada que ver acerca de estas ilusiones que él había tenido, todo lo contrario. Entonces él se enoja por eso, porque no ve una respuesta a su ilusión y se enoja con Dios y aborta su fe y se retira de ese lugar. Recordamos las 4 ilusiones que él había tenido. Saldrá él luego, claro, porque ni siquiera salió Eliseo, sino que mandó un mensajero con una palabra, con un mensaje al cual él tenía que obedecer para obtener esa sanidad, para que se cumpla la promesa de sanidad en su vida. Ni no salió el hombre de Dios, sino que mandó un mensajero.
Segunda ilusión, él estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Entonces él iba a ver cómo iba a invocar el nombre de Dios, cómo iba a orar a Dios, y no lo vio. Tercer ilusión que él tenía, alzará su mano, una manifestación de esa invocación también, cómo se iba a referir a Dios, cómo se iba a referir también hacia él. Le iba a hacer como una imposición de manos o le iba a hacer una señal. Y tocará el lugar, dice, alzará la mano y tocará el lugar, justamente, iba a imponer las manos y sanará la lepra. Entonces vemos que ninguna de estas situaciones aconteció, por lo cual él se embronca, se enoja y se retira. Entonces vemos que las ilusiones son capaces de impedir el cumplimiento de la promesa de Dios, como le pasó a Naamán. Entonces a veces hay muchas confusiones y en estos tiempos también podemos ver que hay, aparte de confusiones, ilusiones. Hay muchos preconceptos, suposiciones acerca de lo que Dios puede estar realizando, de lo que Dios va a hacer, de qué manera Dios puede estar obrando para obtener un cumplimiento a la promesa que esperamos nosotros. Dios promete muchísimas cosas y verdaderamente Él las cumple, pero a su manera y de su modo, no como nosotros pensamos, suponemos o nos ilusionamos que las cosas van a suceder. Y muchas veces, de acuerdo a esa manera que tenemos de pensar, de suponer o de ilusionarnos, ya que no suceden, se aborta nuestra fe, es abortada nuestra fe, es detenida nuestra fe y no llegamos al cumplimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios, nos embroncamos con Dios y se detiene el cumplimiento de la promesa de Dios para con nuestra vida. Sin embargo, Dios le puso criados a su alrededor sensatos que le hicieron reflexionar y le dijeron, si no te hubiese pedido Dios que obedezcas alguna cosa difícil, no la habrías hecho. Ahora te pide algo fácil para obedecer, hacelo. Entonces él rompe su orgullo, desiste de su huida embroncado, airado, enojado, obedece a la palabra y la palabra se cumple. Entonces vemos que no importa la calidad de los elementos, si los ríos son mejores en otro lado que en Israel. No importa si el cumplimiento de la palabra se da de una forma enojada, embroncada o airada. Lo que importa es que la palabra sea cumplida y la promesa se manifiesta. Naamán fue restaurado, Naamán fue sanado, su piel quedó como la de un bebé y él regresó entonces con el cumplimiento de la promesa en su cuerpo, en su vida, en su ser. Reflexionemos en la palabra que Dios nos trae en este día. Estemos atentos a las confusiones, a las ilusiones, a las altiveces, a los enojos, a las broncas que a veces nos hacen abortar en nuestra fe. Detienen las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos impiden vivir la vida abundante que Dios desea para cada uno de sus hijos. Que podamos estar atentos a priorizar y a centrarnos en lo importante, que es obedecer el mensaje de Dios, para poder recibir entonces y que nuestra fe sea recompensada mediante la promesa, lo que Él promete, la promesa de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas, gracias te damos por tus principios. Queremos, Señor, desechar toda ilusión, queremos desechar y aprender a reflexionar, aprender, Señor, a pensar de acuerdo a tu pensamiento, a valorar, Señor, tu palabra, a poner por obra tu palabra, Señor, para obtener la promesa que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a desechar todo enojo, toda ilusión, Señor, toda suposición y poder perseverar y así vivenciar por medio del cumplimiento de tu palabra, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias y bendigo a cada uno que escucha tu palabra en esta oportunidad para que pueda recibir las promesas que tú le has dado. En el nombre de Jesús, su fe sea recompensada y no abortada.
Les bendigo una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.